Padre, gracias de nuevo por poder estudiar tu palabra. Gracias porque cuanto más la estudiamos, cuanto más profundizamos en ella, Señor, más bendiciones quitamos para nuestras vidas y nos damos cuenta de que es un milagro que has puesto en nuestras manos. Por eso pedimos tu bendición para este tiempo. Pedimos que nos des luz también, que podamos comprender bien lo que nos quieres decir y pedimos también que luego lo podamos aplicar a nuestras vidas. Por eso, Señor, ayúdanos ahora, lo pedimos, sé tú nuestro Maestro y que todo esto, Señor, pueda transformar también nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos entonces a compartir pantalla. Y si os acordáis, el martes pasado habíamos visto el capítulo 4, la segunda parte, donde estuvimos viendo también todas las consecuencias del pecado de Caín. Creo que os acordáis bien, él asesina a su propio hermano y Dios trae sobre él una serie de consecuencias graves. De hecho, es expulsado, es exiliado del lugar donde vivían su familia y él tiene que estar como vagabundo recorriendo la tierra sin encontrar un lugar fijo, y además la tierra no le va a dar su fruto ni él va a conseguir alimento como era antes, ¿no? Es un castigo de Dios. Dios pone también una marca sobre él y estuvimos viendo esa línea que sale de Caín, la línea impía, la línea de una descendencia que no se comunica con Dios y que no quiere saber nada de Dios. Por eso hoy vamos a comenzar en el capítulo 5 y vamos a ver completamente diferente la descendencia de Adán, que es la línea piadosa o la línea, digamos, de los creyentes, la línea justa, ¿sí? Y la línea de la que va a descender también luego, con los años, el Mesías, el Señor Jesús. Vamos a comenzar entonces, Génesis capítulo 5 y versículo 1. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Si os acordáis, hace unas semanas atrás habíamos visto que hay unos 10 veces que aparece esta frase en Génesis: este es el libro de, o estas son las generaciones de. Y eso tenía una palabra muy curiosa que se llamaba Toledot. Seguro que esto no creo que os acordéis. Pero Toledot significa eso. Es como si Génesis estuviera formado, digamos, por 10 partes o por 10 bloques, y cada uno de ellos comienza así. En el capítulo 2, si os acordáis, también comienza de la misma forma. Y luego se van a ir repitiendo a lo largo del libro de Génesis. Así que aquí comienza otro. Y es ahí en el versículo 1. Y dice que es toda la descendencia de Adán. Bueno, como vamos a ver, no es toda, no se dan los nombres de todos, ¿vale? Pero es un versículo que nos recuerda que Dios hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza. Entonces vamos a ver en estos versículos todo lo que es el árbol genealógico de Adán. Pero vamos a estar viendo solamente que aparece un hombre de cada generación. No se están diciendo todos los hijos de Adán, ni siquiera todos los hombres, porque se está enfocando solamente en los varones, pero ni siquiera se dicen todos los varones. Vais a ver muchas veces cómo se dice: y tal persona tuvo muchos hijos y muchas hijas, pero no se nombran para nada, porque se va a seguir simplemente concentrados en una sola persona de cada generación. Y como decíamos, en cuanto a esa línea piadosa, Dios había prometido en Génesis 3:15, aunque es un versículo que cuesta un poco de entender, porque ahí no dice literalmente: y entonces el Señor prometió un Salvador. No dice eso, pero cuando habla de que de la simiente de la mujer alguien descendería que pisaría la cabeza de la serpiente, se está refiriendo a Cristo, a un descendiente del rey David que vendría para traer salvación y liberación. Así que, así como veíamos, como os decía hace un rato, que en Génesis 4 se ve la línea de Caín, de aquellos que son incrédulos, en el capítulo 5 vemos la línea que sigue
la descendencia de Adán, luego Set y luego todos los descendientes, de donde luego vendría también el Señor Jesús. ¿Vale? Bien. Así como dice aquí el libro de las generaciones de Adán, fíjate también esta comparación o este contraste que podemos hacer con el Nuevo Testamento. Si vas a Mateo capítulo 1 y versículo 1, justo ahí al comenzar dice algo parecido, porque habla de un libro, y dice el libro de la genealogía de Jesucristo. Y varias veces en la Biblia se nos muestra que Adán, en el Génesis, es el primer Adán y Jesús es el postrer Adán, o el segundo Adán, o el último Adán. Dios tenía un plan para Adán en Génesis, pero Adán frustra ese plan. Adán no consigue obedecer a Dios, peca, trae todo lo que es el pecado a este mundo, pero sin embargo del segundo Adán, que viene de Dios y que es celestial, que es el Señor Jesús, él sí va a cumplir de una forma perfecta todas las exigencias, por decirlo así, de Dios. Él va a vivir una vida completamente perfecta y santa. Y hay siempre esta comparación entre el Adán de Génesis y el nuevo Adán que es Cristo. Y comienza más o menos de la misma forma. Entonces vemos ahí, o vamos a ver ahora en Génesis 5, quiénes fueron estos descendientes de Adán, y vamos a ver luego en Mateo 1 cómo, si lo lees, te encuentras con toda la ascendencia de Jesús hasta llegar a Jesús. ¿Por qué es importante la genealogía? Porque es una forma de demostrar que Jesús tenía derecho a ser rey simplemente por su ascendencia y por su linaje, porque él desciende directamente del rey David, y se había dicho que el Salvador, el Mesías, tenía que venir de la descendencia de David. Por eso es muy importante todo esto. Para nosotros tal vez no tenga importancia la cuestión de las genealogías o de los árboles genealógicos, pero para los judíos es muy importante, y siempre lo fue, porque ellos querían saber siempre de qué tribu descendían. Para un judío es algo muy triste no saber de qué tribu es. Y siempre se supo, hasta que en el año 70 después de Cristo, cuando Tito viene y destruye el templo, ahí también se provoca un incendio y se queman todos los registros genealógicos de los judíos. Entonces, a partir de ese momento, también se produce una dispersión y hay millones y millones de judíos en el mundo que un día volverán a Israel, pero que realmente no saben de qué tribu son. Y esto es muy triste para ellos. Pero aquí encontramos que Jesús, ya Mateo nos muestra por un lado y Lucas nos lo va a mostrar por el lado también materno, así como aquí nos lo muestra por el lado de José, en cuanto a su genealogía. Aunque, como sabemos, Jesús es Dios, pero al hacerse hombre y nacer de la Virgen María, y también, por decirlo así, teniendo un padre adoptivo como José, pues de ahí viene toda esa ascendencia. Son muchas cosas que no podemos pararnos porque si no, no nos da tiempo a ver estos capítulos, ¿no? Entonces ahí dice que Adán fue hecho a semejanza y a imagen de Dios, y esto ya lo estudiamos un poquito cuando vimos Génesis 1 y Génesis 2. Ahora hay una cosa interesante aquí, porque durante mucho tiempo los teólogos han intentado descubrir qué es lo que significa esto de a semejanza y a imagen de Dios, porque lógicamente Dios es espíritu, entonces no tiene nada que ver con que el ser humano esté hecho a imagen física de Dios, ¿vale? Todo esto de la imagen lo entendían perfectamente los lectores o aquellas personas a quienes Moisés les escribió el Génesis. Porque si uno empieza a estudiar todo lo que es la cultura de aquella época, de Sumeria, de Babilonia, de Mesopotamia, lo que tenía que ver y lo que significaba la imagen era que, por ejemplo, para aquellos pueblos y en aquella época,
cuando se ponía, por ejemplo, en un templo pagano, el ídolo que, digamos, hablaba de un dios, pues eso era la imagen. Es decir, para aquellos pueblos creían que el ídolo que estaba en un templo era una representación del dios espiritual que estaba detrás. Entonces, cuando Moisés escribe esto y escribe que Dios crea a Adán y a Eva como imagen de él, lo que está haciendo es decirles que Dios es completamente diferente a los demás dioses, porque Dios no crea ídolos para ponerlos, digamos, en el huerto del Edén, que era como si fuera su templo, sino que crea seres humanos que es como si nosotros representáramos la grandeza de Dios, pero a través de nosotros como seres vivos. Esto es un tema que habría que estudiar en detalle, porque tiene que ver con la cultura de aquella época. Hay cosas en la Biblia que no podemos entender porque se nos quedan muy atrás en la historia, pero gracias a todo lo que se está descubriendo en cuanto a arqueología y en cuanto a cultura de aquellas épocas, esto nos va dando más luz para poder entender estos pasajes que muchas veces son oscuros y que no sabemos qué es lo que nos quieren decir. Entonces, resumiendo, parece que el huerto del Edén era como si Dios crease su templo donde él iba a pasear y donde iba a poner allí sus imágenes, pero sus imágenes en el sentido de personas que iban a tener corregencia con él para gobernar la tierra. Ya os digo, todo esto habría que meterse a profundizar y a ver solo ese tema. Entonces, Adán es hecho, y Eva, por supuesto, a imagen de Dios. Y eso significa, lo repito, que los seres humanos no es algo que tiene que ver con una sustancia, tiene que ver con una identidad. ¿Quiénes somos por naturaleza, por creación de Dios? Luego tal vez hablaremos un poquito más en cuanto a eso. Vamos al versículo 2 y dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Veis ahí que Dios les llama Adán a los dos, ¿sí? Recordad que es Adán quien después de la caída le pone el nombre a su mujer y en vez de llamarla también Adán o varona, le llama Eva, porque ahí ya se produce una división, se produce una ruptura en su relación y ya no tienen la misma unidad que tenían antes entre ellos dos. Por eso ahí encontramos cómo Dios mismo es quien les pone el nombre. Adán el varón y Adán la varona. ¿Sí? Hoy decimos esto y a lo mejor alguien que con todo el tema este del feminismo y tal, decir que la mujer es una varona, tal vez echen las manos a la cabeza, pero realmente es así, por naturaleza. No es que el hombre es más que la mujer. Eran uno, pero ninguno era más que el otro. Tenían roles y funciones diferentes, lo que decimos siempre, pero estaban en intimidad y eran uno, el uno con el otro. Por eso los dos Dios los llamó Adán, aunque después comienzan todas las rupturas y las divisiones en su vida y se empiezan a poner nombres diferentes. Dice ahí los versículos 3 y 4: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Así que aquí encontramos cómo no solamente Adán, sino todos sus descendientes van a engendrar muchísimos hijos, porque eso era lo que Dios quería, que llenasen el mundo, que fructificasen, que se multiplicasen, y además viviendo casi 1000 años, imaginaos qué descendencia y cuántas cosas tendrían que ver con eso, ¿no? En cuanto a la natalidad. Cuando dice ahí a su semejanza, conforme a su imagen, hay una cosa curiosa, porque
como decíamos antes, Dios crea a Adán a su imagen, pero ahora Adán crea un hijo a su imagen. Y yo he dicho siempre que aquí ya vemos cómo la imagen de Dios se estropeó, porque ahora Set, o los hijos de Adán, están hechos ya no a imagen de Dios, sino a imagen de Adán. Sin embargo, después de estudiar este tema un poquito más en detalle, parece ser que los teólogos están bastante de acuerdo en que la imagen de Dios no se pierde en el ser humano. Y yo de hecho siempre lo había dicho de forma diferente. Parece que decía eso ahí, pero resulta que los eruditos están más bien entendiendo que la imagen que tenemos como seres humanos no se pierde, ni siquiera después de la caída, ni siquiera en las personas que no son creyentes. Y esto es algo muy importante, porque Dios creó al hombre a su imagen, y a la mujer, por supuesto, pero esta imagen no se pierde, porque la imagen de Dios tiene que ver con que somos, en cuanto a identidad, hijos de Dios en ese sentido, criaturas de Dios, que estamos hechos para gobernar. Por eso hay muchas personas en el gobierno de los países que no son creyentes, y ellos están gobernando, y en un sentido lo hacen en nombre de Dios, porque Dios les da esa autoridad. Aunque, por supuesto, muchos de estos gobernantes están pecando contra Dios y no hacen lo que Dios quiere. Pero Dios pone reyes y quita reyes, ¿verdad? Porque Dios nos hizo para eso. Entonces, cuando pensamos en esto de la imagen, tenemos que entender que cada persona en este mundo está hecha a imagen de Dios, o eso es lo que parece decir el texto. Y todos tenemos nuestros derechos, nuestras responsabilidades, y somos dignos. La imagen de Dios parece ser que no se pierde por causa del pecado. Lo que se pierde es esa comunión con Dios, esa ruptura, hay una muerte espiritual, las personas tienen que convertirse, pero la imagen de Dios parece que no se pierde. Y esto nos abre las puertas a otra serie de cosas, ¿no? Porque de la misma forma, por ejemplo, que si yo tengo un hijo y ese hijo se rebela contra mí, y ese hijo, imaginaos que peca contra mí, o que hasta me quiere matar, imaginaos, lo que sea, ese hijo sigue siendo mi hijo aunque se rebele. Él no deja la condición de hijo mío, por mucho que haga. Y de la misma forma los seres humanos no dejan de llevar la imagen de Dios a pesar de su rebelión espiritual. Esto es lo que parece ser que dice este texto. De hecho, si luego vas durante todas las escrituras y vas buscando versículos que hablen de la imagen, te vas a encontrar también con esto, como por ejemplo este versículo en Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, los seres humanos estamos hechos a la imagen de Dios y tenemos que respetarnos los unos a los otros. No somos simplemente animales, sino que estamos hechos de alguna forma a una imagen y semejanza de Dios. Algo que pensaba estos días, que a lo mejor os puede sonar así un poco feo, pero si lo pensáis, cada vez que dos animales tienen, digamos, el coito, o se juntan para tener una relación sexual, por decir así, casi siempre, si te fijas, los animales, uno le da la espalda al otro. Y si no, pensadlo. Podéis ver documentales, podéis ver lo que sea. Ahora, en el ser humano estamos hechos para que cuando estamos en intimidad estemos el uno frente al otro. En general. No estamos hablando de cosas que tienen que ver con el sexo, ni pornografía, ni cosas de estas. Estamos hablando de que el ser humano, el hombre y la mujer, están hechos para verse el uno al otro cuando se aman, cuando tienen unidad, cuando son una sola carne. Y eso nos diferencia completamente de los animales.
Y por eso estamos hechos a imagen de Dios. De esto os hablé algún día cuando os decía que en en Juan 1:1, cuando dice del verbo de Dios y dice que estaba cara a cara con Dios, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, significa que estaban cara a cara, frente a frente, en intimidad. Por eso que cuando Dios crea al ser humano, también en esta área de la que estamos hablando, se ve que somos diferentes, que tenemos una intimidad, que tenemos un respeto, que nos vemos las caras, que nos damos el rostro cuando nos unimos, ¿no? Pero bueno, son cosas interesantes que nos pueden llevar a pensar en qué diferentes somos de los animales, ¿no? Ahora, dice el versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Fijaos qué triste, murió. Ya había muerto Abel antes, porque lo asesinó Caín. Pero ahora Adán, aquel ser, aquel hombre perfecto que Dios había hecho, muere. Y esto tuvo que traer también mucha tristeza para Dios, de ver cómo los seres humanos se rebelaban contra él. De hecho, a lo largo de este capítulo, es el primer capítulo de la Biblia donde se nos empieza a decir que muere uno y muere otro y muere otro y van muriendo todas estas personas, ¿no? Y eso que vivieron cientos y cientos de años. En todos esos versículos que vamos a leer hoy vamos a encontrar cómo uno tras otro, llegados a una edad, unos más y otros menos, al final tienen que morir. Y la muerte es algo que no está hecho para el ser humano. Por eso a los seres humanos nos asusta la muerte. Es algo que no está hecho para nosotros, ¿no? Es como que no comprendemos lo que es la muerte, porque Dios no nos hizo para morir. Dios nos hizo para que disfrutemos de la vida y por eso quiere la vida eterna para nosotros. Y cuando tenemos que despedirnos de los seres que amamos, cuando tenemos que ver cómo otras personas se mueren, es algo extraño para nosotros. Y esto es algo que Dios nunca quiso, pero tenía que ser así, si os acordáis, para que podamos morir y podamos tener otro cuerpo y podamos ser redimidos para vivir para siempre. Así que dice ahí, versículos 6-8, vivió Set 105 años y engendró a Enós, y vivió Set después que engendró a Enós 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Seguimos leyendo, versículos 9-11, vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años, y murió. Como veis, la longevidad de estos patriarcas antediluvianos era muy grande porque digamos que la genética no se había todavía estropeado. Así como dijimos el otro día que Caín se casó con una hermana suya, seguramente, no había ningún problema ni había incesto en aquel momento porque no se estropeaba nada en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo genético. De la misma forma también se vivían muchos años, aunque poco a poco todo esto fue decayendo y también por cortes que Dios fue haciendo en el ser humano y diciendo que viviría menos años. Pero encontramos esta gran longevidad de cientos y cientos de años. Pero al final, la muerte. Versículo 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. ¿Veis cómo simplemente nombran a un heredero, por decir así, un descendiente de una generación, pero dice hijos e hijas? Muchísimos. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 15. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared.
Y vivió Maalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Versículo 15. Vivió Maalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Maalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Veis cómo en todos estos versículos prácticamente no hay nada que comentar. Lo único que se podría es decir lo que significan algunos de esos nombres. También tenéis que tener en cuenta que algunos de estos nombres se repiten de acuerdo al linaje de Caín, pero no son los mismos hijos. ¿De acuerdo? Si veis algún nombre que es igual a algunos de los descendientes de Caín, sabed que no es el mismo hijo, ¿vale? Puede tener el mismo nombre, pero no es la misma persona. Y ahora en el versículo 21 nos vamos a encontrar con Enoc, y aquí nos vamos a parar, porque es un personaje muy importante. Dice ahí, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Ahora aquí encontramos la historia de un hombre tremendo que siempre conocemos con esa frase, ¿no? Caminó Enoc con Dios. Y de hecho se nos habla más en la Biblia, en el Nuevo Testamento, acerca de la vida de Enoc que en el Antiguo Testamento. Aparece también su nombre ahí nombrado en el libro de Crónicas, pero sin embargo en el Nuevo Testamento encontramos más detalles de la vida de Enoc. Dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 11 y versículo 5, hablando de los héroes de la fe, héroes y heroínas, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, aunque toda esta descendencia de Adán estamos viendo que vive, que tienen hijos, se reproducen, pero luego mueren, sin embargo, con Enoc la cosa es completamente diferente. Y algo interesante también que podríamos hacer sería leer un libro apócrifo, que es el libro de Enoc. Sabéis que muchos eruditos bíblicos recomiendan leer ese libro. Ya sabemos que es un libro que no es inspirado por Dios, pero sin embargo Judas y Pedro lo usan bastante para hablar en cuanto a la vida de Enoc. Entonces era un libro importante en aquella época cuando se escribe el Nuevo Testamento, y echaban mano de él para algunas cosas, y tal vez necesitemos entender algo de ese libro, aunque como os digo es un libro apócrifo que no es inspirado por Dios, pero nos abre los ojos a ciertas cosas espirituales que puede que hayan sucedido en Génesis capítulo 6. Entonces, si queréis echar un vistazo a ese libro, podéis leerlo también. No hay nada de malo en leer libros apócrifos. ¿Acaso no lees el periódico o no lees una revista o no ves una serie de la televisión? No pasa nada por leer un libro apócrifo, que no vas a caer maldito ni muerto. Y hay muchas cosas interesantes también para aprender la cultura y tal vez algo de la historia de la época en la que se escriben. Aunque ya os digo que vas a percibir enseguida, si tienes al Espíritu Santo, como no es Biblia, no es palabra de Dios. Y además también tienen errores en lo que dicen. Pero en cuanto al tema de Enoc, parece ser un libro interesante. Por ejemplo, lo que os decía de Judas. Judas 14 y 15 dice, de estos, hablando de los hombres impíos, también profetizó Enoc,
séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces encontramos cómo en la vida de Enoc fue un hombre que caminó con Dios porque creyó en Dios, tuvo fe en Dios y también profetizó ciertas cosas, porque algunos nos muestran que estos versículos puede que tengan que ver, si no es que tienen que ver literalmente, con la venida de Cristo. Cuando dice ahí que va a venir el Señor con sus santas decenas de millares, como dice Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos sus santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria en Jerusalén. Entonces dice ahí que viene para hacer juicio contra todos y para destruir a los impíos. ¿Y acaso esto no es lo que vimos en Apocalipsis, cuando en la segunda venida de Cristo viene Cristo para juzgar a todas aquellas personas de este mundo que se rebelan contra él y que no quieren saber de él? Pues parece que ya Judas está profetizando aquí acerca de eso, aunque tal vez estos versículos también se apliquen para los tiempos de Enoc, porque eran tiempos muy impíos, y de hecho eso es lo que vamos a ver también cuando estudiemos el capítulo 6. Ahora, algo muy interesante aquí que hemos leído es que dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Es decir, algo sucedió con el nacimiento de Matusalén que le hizo a Enoc pensar y comprometerse con las cosas de Dios, algo que no tenía antes. Luego vamos a hablar un poquito más en cuanto a esto, pero queda aquí esta puerta abierta. ¿Qué pasa cuando nace Matusalén que le hace a Enoc caminar con Dios? Pues luego vamos a ver un poquito de esto. Y lo que tiene que ver caminar en la Biblia, ya sabéis que tiene que ver con la conducta, con el comportamiento. La Biblia nos muestra que caminar o nuestra forma de caminar es nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos en este mundo. Así que de estos versículos que hemos leído también en el Nuevo Testamento, podemos entender que Enoc en su tiempo fue no solamente un predicador, sino también un profeta que anunciaba juicio. Si vas de nuevo a los versículos de Judas que acabamos de leer, vas a ver cómo 4 veces nos muestra el tema de los impíos. Si vas ahí, dice: dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas de los pecadores impíos. Es decir, en un solo versículo 4 veces nombra la palabra impíos o impiedad. Entonces, la vida y las cosas que estaban sucediendo en la época de Enoc eran cosas realmente muy difíciles de llevar para un cristiano, porque la línea no cristiana, la línea impía de Caín, había llegado realmente a límites insospechados, como vamos a ver luego en el capítulo 6. Ahora, no solamente Enoc caminó con Dios, aunque se le conoce a él justamente por esto, ¿no? Pero también Génesis 6:9 dice que Noé caminó con Dios. Es una forma de decir que en medio de aquella época tan impía había hombres y mujeres que decidían tener fe en Dios y seguir sus caminos. Pero tuvieron que enfrentar la burla de muchas personas, como vamos a ver después cuando estudiemos la vida de Noé. Noé pasó 120 años predicando el Evangelio, predicando que vendría un juicio, y nadie le creyó, absolutamente nadie. Entonces, todo eso nos va mostrando que Dios levanta personas justas, aún en medio de generaciones completamente impías. También se nos dice que Abraham caminó con Dios, en Génesis 17:1,
Y nosotros también debemos caminar con Dios. Enoc y todos estos hombres de Dios tienen que ser un ejemplo para nosotros. Caminar con Dios es hacer lo que a Dios le agrada, es estar en la presencia de Dios, es pasar tiempo con Dios. Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos dicen cómo debemos andar, pero he puesto algunos simplemente, una pequeña frase de esos versículos. Por ejemplo, Romanos 6:4 dice: andemos en vida nueva, porque ahora ya no tenemos por qué caminar de acuerdo a nuestro viejo hombre, ya no tenemos que vivir como vivíamos cuando éramos incrédulos. Ahora tenemos una nueva vida para vivir y debemos andar de esa forma. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu, es decir, dejaos controlar por el Espíritu de Dios, no dejándonos llevar por nuestros pecados, por nuestra antigua vida de pecado, sino que ahora caminamos y queremos andar continuamente llenos del Espíritu Santo. Y esa es la forma de producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo el fruto del Espíritu puede mostrarse en nuestra vida si caminamos con Dios. También, por ejemplo, Efesios 5:2 dice: andad en amor. Y eso no tiene que ver con los sentimientos. Este sería un tema ya muy amplio para hablar, porque hoy en día el amor parece que es solo un sentimiento. Y las personas dicen: se me fue el amor, ya no siento que quiero a mi pareja, así que se acaba todo. Y parece que el amor para muchas personas es un sentimiento que va, que viene y que fluctúa. Y es que es así. Los sentimientos del ser humano fluctúan todo el tiempo. Y cuando se nos pasa el enamoramiento de esos 2 primeros años, que es más o menos lo que dura el enamoramiento en una pareja, luego es donde realmente se ve si uno ama o no ama. Porque el amor es una decisión. El amor es prometer a una persona: yo voy a vivir contigo el resto de mi vida, porque lo decido así. Por supuesto, aquí no estamos diciendo que hay que estar, digamos, casados con una persona que está destrozándonos la vida, o que está maltratándonos, o que está trayendo daño psicológico a nuestra vida. Es verdad que Dios y la Biblia defienden el matrimonio por encima de todo, pero hay ciertas cosas que Dios no quiere tampoco que vivamos las personas. Entonces, estamos hablando en general, pero qué bonito es cuando podemos mostrar ese amor de Dios que tenemos en nuestra vida y podemos andar en amor, no con sentimiento solamente, sino porque hemos decidido amar. Y así es como Dios nos ha amado a nosotros, dice la Biblia. Dice el Nuevo Testamento que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice también la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y que Dios nos amó cuando éramos pecadores. Dios no te amó a ti ni me amó a mí por lo bueno que podríamos darle, sino que nos amó a pesar de lo que somos y a pesar de lo que éramos. Así que es importante aprender de Enoc que debemos también caminar con Dios. Vamos al versículo 23. Dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Tremendo la historia de Enoc, como algo completamente diferente a lo que sucedía en su época. Hay un gran erudito bíblico de hace ya muchos años, que seguro que le conocéis, que es Matthew Henry, seguro que le conocéis por el comentario bíblico, y él, hablando de Enoc, dice esta frase: él no vivió como el resto, así que él no murió como el resto. Bonita esa frase. Enoc vivió de una forma santa, vivió en una comunión con Dios tal que Dios dijo: pues tú no vas a morir, te voy a llevar a mi presencia. Y Enoc
también es como si fuera un tipo de la Iglesia, porque si te das cuenta, Enoc vivió una vida con fe, creyendo en Dios, y en un momento Dios lo arrebató y Dios se lo llevó y desapareció. Y si tú eres un cristiano dispensacionalista que cree en que la Iglesia va a ser arrebatada, como lo creemos muchos, pues este hombre podría ser un tipo de la Iglesia, porque un día también, en medio de nuestra vida cristiana, en medio de nuestra fe al Señor, en medio de un mundo impío, por la misericordia de Dios, Él va a llevarse a la Iglesia y va a desaparecer. Entonces podríamos hablar también de este hombre como un tipo de la Iglesia. Y hay una historia muy bonita, muy cortita, creo que alguna vez os la conté y tal vez la habéis escuchado, pero una vez una niña fue a la escuela dominical y su madre estaba enferma y se quedó en casa. Y entonces cuando su hija volvió del culto, la mamá le preguntó: dime, cariño, ¿qué te enseñaron hoy en la iglesia? Y entonces la niña le dijo: pues hoy me han contado la historia de Enoc. Y la madre le dijo: Enoc. ¿Y cómo? ¿De qué va la historia de Enoc? Y entonces la niña le dijo: mira, te lo voy a resumir así. Enoc caminó tanto con Dios, tanto, que en un momento Dios le dijo: Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no te quedas? Historia bonita, ¿verdad? Y quién sabe, ¿no? Cuando estamos tan cerca de Dios, como dice la Biblia, de los cuales el mundo no era digno. Y a veces Dios se lleva personas a su presencia que a los demás nos gustaría que se quedasen aquí, pero Dios tiene otros planes. O tal vez dice: no, esta persona es hora de que venga conmigo. No sabemos cómo va a ser nuestra vida o lo que nos espera, pero sí que Enoc es un ejemplo para todos nosotros. Vamos al versículo 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y ya sabéis que Matusalén fue el hombre más longevo de todas las épocas. El hombre que vivió 969 años. Imagínate, ¿no? Vivir casi un milenio. Es tremendo pensar eso. Pero bueno, así nos lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿sabéis lo que significa el nombre Matusalén? El nombre Matusalén significa: cuando él muera, vendrá. Es un nombre muy raro, pero los eruditos bíblicos están de acuerdo en esto. Matusalén significa: cuando él muera, cuando Matusalén muera, vendrá. ¿Pero qué vendrá? ¿O quién vendrá? Bueno, ¿os acordáis que antes vimos cómo Enoc, el padre de Matusalén, cuando nació Matusalén, comenzó un camino completamente diferente con Dios? Entonces, algo sucedió con el nacimiento de Matusalén que a Enoc le cambió la vida. No sabemos si él era creyente ya antes o no, pero posiblemente Dios le tuvo que revelar a este hombre que tenía un juicio venidero o que algo iba a suceder cuando Matusalén muriese. Y es que a partir de este momento del nacimiento de Matusalén, digamos que Enoc se toma la vida cristiana en serio, por decirlo así, y se convierte en un verdadero predicador y profeta. ¿Sabes que Matusalén murió 1656 años después de Adán, el mismo año que comienza el diluvio? Entonces, el nombre de Matusalén significa eso: cuando Matusalén muera, vendrá. ¿Qué vendrá? El diluvio.
Y de alguna forma Enoc conocía esto. Enoc, sea por revelación de Dios, sea por la intimidad que Enoc tenía con Dios, él descubre que Dios tiene un plan para su vida y que tiene que ser un portavoz del Evangelio, que tiene que hablar contra la impiedad, contra los impíos, hablándoles de un juicio que se avecinaba. Así que posiblemente esto es lo que sucede con la vida de Matusalén, o algo que Dios puede estar revelándole a Enoc, que va a transformar su vida completamente, porque es a partir del nacimiento de su hijo que él comienza a caminar con Dios, y tan cerca que en un momento Dios se lo lleva y desaparece. Vamos al versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. De hecho, como os decía antes, Lamec creo que es otro de los descendientes de Caín, pero por supuesto no es la misma persona, ¿vale? Para que no nos equivoquemos. Esto es igual, por ejemplo, que cuando vas a la Biblia y lees acerca de Josué, y luego más adelante en los libros proféticos te encuentras con un sacerdote que se llama Josué, que no tiene nada que ver con Josué, el libro que está después de Deuteronomio. Entonces son diferentes nombres. De hecho, Joshua, es el nombre de Jesús también. Jesús viene del nombre Joshua, de Josué. Por eso hay muchas cosas o muchos nombres que se repiten que no tienen que ver con la misma persona. Y así sucede también con este hombre, con Lamec. Y aquí ya nos empieza a sonar más el nombre, ¿verdad? Porque era el padre de Noé. Y ya conocemos desde niños, aquellos que tuvimos el privilegio de crecer en una familia cristiana, ir a la escuela dominical, la historia de Noé. Así que Noé, como vamos a ver, fue un gran hombre de Dios también, un hombre justo en medio de una generación impía. Y aquí vemos cómo la línea piadosa de Adán estaba esperando liberación y bendición. Porque en esos versículos que acabamos de leer dice: Noé, dice Lamec, nos va a aliviar de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Es decir, los seres humanos están experimentando un gran trabajo, un gran esfuerzo teniendo que cultivar la tierra, y sobre todo porque, como vamos a ver en Génesis 6, no solamente los seres humanos se habían corrompido, sino también hasta los animales. Es decir, llegamos a un caos total. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos el próximo capítulo. Pero esta línea de personas creyentes que creían en el Señor están viviendo momentos muy angustiantes en esas épocas, y también momentos muy difíciles para trabajar, para alimentarse, para muchas cosas. La tierra está quejándose continuamente y no está dando los frutos, ¿no? Y es todo de acuerdo también a la maldición que Dios había dicho. Por eso la tierra tenía que ser liberada también en un sentido, y por eso va a venir también el diluvio sobre la tierra, y la tierra va a tener también descanso. Pero todo esto lo vamos a ver en el capítulo 6 y en los capítulos que vienen después. Te quiero poner aquí un pequeño gráfico, a ver si me puedo explicar. Aquí tienes, por ejemplo, los años que vive cada uno de los patriarcas, ¿no? Por ejemplo, Adán, y tienes 900 y pico años, Set, tal, y viene toda su descendencia, ¿no? Como se nos nombra aquí. Ahora, lo que te quiero decir es que es muy importante entender que en aquella época la tradición oral era algo que se iba contando, iba pasando de padres a hijos. Es decir, lo que Adán sabía, por ejemplo, en cuanto al cómo Dios hizo la creación, por supuesto que Dios tuvo que decirle esto a Adán y a Eva.
al igual que muchas otras cosas que les tuvo que decir para informarles de lo que tenían que hacer. Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, y ves esa línea roja entre Adán y Lamec, que fue el padre de Noé, no sabemos si Lamec y Adán se conocían, pero lo que sí sabemos es que Lamec estaba vivo, es decir, Adán estaba vivo cuando Lamec nació. Y Lamec todavía vivió unos cuantos años, el padre de Noé, siendo contemporáneo de Adán. A veces decimos, con toda la tradición oral de padres a hijos, eso todo tiene que ser inexacto porque se va perdiendo realmente las cosas, pero no es así, fíjate. Adán pudo haberle dicho de primera mano a Lamec todas las cosas que tenían que ver con el Génesis o con la creación. Es decir, Dios se lo dice a Adán, Adán se lo pasa a Lamec. Y si te das cuenta, el hijo, que es Noé, fue contemporáneo de Abraham. A veces no nos damos cuenta porque vivieron muchos años, pero Abraham ya tenía bastantes años y Noé todavía estaba vivo. Entonces, todas estas cosas que se van transmitiendo de generación a generación, al vivir tantos años, fíjate que simplemente pasa por dos personas hasta Abraham, y Abraham podía conocer perfectamente, como si Adán fuese su abuelo, todas las cosas que Dios había dicho, y prácticamente no se perdía nada. Entonces, toda esta tradición oral, aunque todavía no había surgido la escritura, etcétera, etcétera, en los primeros patriarcas, pero sí que se va transmitiendo y de una forma completamente perfecta, sin omitir detalle alguno. Y esto llega, por supuesto, a Moisés después, para escribir todas estas cosas. Entonces, no es tan descabellado pensar cómo estas cosas se conocían. Por supuesto que también el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. Pero estos trozos de Génesis, porque Génesis o el Pentateuco no son libros que Moisés escribió como un dictado, como si el Espíritu le estuviese dictando las cosas. La palabra de Dios no funciona así. Algunas cosas sí, pero la mayoría de ellas no. Y entonces Génesis, por ejemplo, son trozos de escritos de diferentes personas que luego Moisés compila. Por supuesto, esto en Deuteronomio, donde dice que Moisés muere y que Dios lo entierra, lógicamente esto no lo puede escribir Moisés. Entonces alguien lo tiene que escribir. Y es verdad, aunque se dice que Moisés es el que escribe en Pentateuco, hay ciertas cosas que compila y ciertas cosas que él mismo no puede escribir. Pero todas estas tradiciones es muy bonito ver cómo no se pierden porque están muy cerca los unos de los otros. Luego ya a partir de Abraham la edad desciende mucho, ¿no? Porque ya Abraham va a vivir 175 años, comparado con todos estos ancestros suyos. Pero es muy bonito de ver este tema. Y luego el último versículo del capítulo 5, el 32, dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y aquí vuelve a repetirse un poquito la historia. Y es porque con el diluvio todo ser humano va a ser destruido menos Noé y su familia. Y es que luego, de nuevo, a Noé se le van a decir los mismos principios y consejos que se le dieron a Adán y Eva. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, etcétera, etcétera. Porque es ahora Noé y su familia quienes tienen que comenzar a multiplicarse para llenar la tierra otra vez. Pero eso lo iremos viendo cuando lleguemos a esos capítulos. Entonces hoy nos quedamos con este capítulo 5, donde encontramos toda esa descendencia de Adán, pero simplemente vemos cómo Dios nombra algunos de sus generaciones, pero lógicamente muchísimos, por no decir miles o millones de hijos y de hijas pasan desapercibidos en todo esto, porque no es el objetivo de Dios que sepamos eso, y tal vez tampoco nos serviría para mucho. La Biblia va enfocándose en la línea mesiánica
de quién iba a descender después el Señor Jesús. Por eso Adán, y luego como Abel muere, pues viene Set, y luego de Set viene, y luego viene Noé, y así todo, y David, y Salomón, hasta Cristo. Y todo esto es bonito también para estudiar. Entonces vamos a dejar aquí el capítulo 5 de Génesis, y como os decía, si Dios quiere, ya para el tercer martes de enero, creo que era el día 18, volvemos otra vez, y ya preparaos porque ahí sí que vamos a alucinar con las cosas que vamos a ver que posiblemente sucedieron en todo lo que es el mundo espiritual, ¿no? ¿Quiénes son esos hijos de Dios que aparecen en Génesis 6? ¿Serán realmente descendencia de la línea piadosa o tendrán que ver con seres angélicos caídos? Pues esto lo veremos en el próximo episodio. Si queréis ir leyendo, si queréis ir investigando el tema, podéis ir haciéndolo, ¿vale? Vamos a quitaros ahí la mordaza. Vale. Muy bien. Cualquier pregunta, ya sabéis, inquietud o lo que sea, podéis escribirnos, ¿vale? Hay a veces personas que durante la semana me escriben y hacen algunas preguntas, a veces cosas que no se entendieron bien o que no se explicaron bien, y entonces podemos aclararlas de nuevo. Pero bueno, daos cuenta también, como os dije el otro día, que el Génesis está envuelto en un halo de misterio en los primeros capítulos, y no podemos saber en detalle cómo fueron todas las cosas. Pero gracias a Dios tenemos lo que Dios quiso que tuviésemos. Y esto es palabra de Dios, lo que leemos. No lo que digo yo, pero sí lo que leemos en la Biblia es palabra de Dios. Así que esto nos puede ayudar también para caminar con Dios como lo hizo Enoc. Y que en estas fiestas también podamos ser diferentes a los demás. Que no sean unas fiestas como las tiene el mundo, ¿no? Para hacer juergas, para emborracharse o para malgastar la vida, sino simplemente para ser diferentes, para disfrutar, para reírnos, para estar con la familia, pero sobre todo recordando que somos hijos e hijas de Dios. Muy bien, ¿terminamos entonces orando? Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque aprendemos tanto de ella, gracias por haber creado, Señor, de una forma tan perfecta a Adán y Eva. Gracias por hablarnos de todas estas cosas en cuanto a su descendencia, y porque tú eres el soberano, y porque a pesar del pecado de los seres humanos, tú estás trazando un plan y trazando una descendencia para que de ahí pueda venir tu Hijo cuando vino a este mundo, a través de una mujer virgen. Por eso, Señor, ayúdanos a comprender estas cosas y ayúdanos a ser como Enoc, para vivir como él vivió y tal vez un día poder ser llevados y arrebatados a tu presencia antes de que Cristo venga. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.